Una mujer humilde suplicaba convertirse en madre. Entre el frío y el hambre, lleva años pidiendo lo único que su corazón anhela, y nunca ha llegado. ¿Alguna vez sentiste que tu mayor sueño era imposible, hasta que la vida te lo puso en los brazos cuando menos lo esperabas? Eso fue lo que vivió María Luz, una mujer de pueblo que cargaba en silencio el dolor de no poder ser madre, el desprecio y la soledad que la fueron despojando de todo. Hasta que una noche un llanto en la oscuridad le devolvió una esperanza que creía muerta. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a partir el alma, te va a hacer llorar y te va a recordar que las certezas se rompen como vidrio y que lo que queda puede volverse hogar. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad me acompañas y deja tu like y suscríbete para más historias que duelen, sanan y se sienten en lo profundo del pecho. Ahora sí, regresemos a aquella noche que cambió la vida de María Luz para siempre. María Luz arrastraba los pies descalzos por el mercado de Tlaxiaco, mientras los comerciantes recogían sus puestos bajo la luz mortecina de noviembre. Las verduras podridas que nadie quiso comprar quedaban esparcidas sobre el cemento frío, y ella las juntaba con manos temblorosas, metiéndolas en un morral deshilachado que olía a tierra mojada y desesperanza. Hacía 3 días que no probaba nada más que agua del grifo público y un pedazo de tortilla que encontró tirada junto a la carnicería. Su vientre vacío gruñía con un dolor que ya no era físico, sino algo más profundo, algo que le apretaba el pecho y le recordaba que había fracasado en lo único que realmente deseaba: ser madre. Los otros vendedores la miraban de reojo, cuchicheando entre dientes mientras ella hurgaba entre los desperdicios. Doña Remedios, la vendedora de chiles secos, escupió hacia un lado cuando María Luz pasó cerca de su puesto. La mujer gorda y de brazos cruzados la señaló con el mentón mientras le decía a su comadre en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan que una mujer como ella no merecía ni las sobras de los perros, que Dios castigaba a las estériles, porque algo malo debían haber hecho en otra vida, que por algo su vientre se negaba a dar fruto después de 5 años de matrimonio. María Luz sintió cómo las palabras se le clavaban en el pecho como alfileres oxidados, pero siguió caminando con la cabeza gacha, apretando contra su pecho el rebozo azul desteñido que había pertenecido a su madre. Ese rebozo era lo único que le quedaba de tiempos mejores, cuando todavía había esperanza. El marido de María Luz, Esteban, la había abandonado hacía 2 meses, justo después de que la partera del pueblo le dijera frente a todos en la clínica que su matriz estaba cerrada, que nunca podría cargar un hijo en sus brazos. Él se había ido sin decir palabra esa misma noche, llevándose lo poco que tenían en la casa: el colchón, las ollas, hasta el espejo donde ella solía mirarse por las mañanas, buscando algún rastro de belleza que justificara su existencia. Dejó solo una nota sobre el piso de tierra que decía que no podía quedarse con una mujer incompleta, que necesitaba una esposa de verdad que le diera hijos. María Luz leyó esa nota hasta que las letras se borraron con sus lágrimas, y luego la guardó doblada dentro de su rebozo como si fuera un recordatorio de su fracaso. Los días siguientes fueron un descenso al infierno silencioso de la soledad y el hambre. La casita de adobe donde había vivido con Esteban le fue arrebatada por el dueño, que le gritó que las mujeres solas no pagaban renta completa y que mejor se largara antes de que él llamara a las autoridades. María Luz salió con su rebozo, una muda de ropa raída y las manos vacías, caminando por las calles empedradas de Tlaxiaco sin rumbo fijo, durmiendo en portales de iglesias o bajo los árboles del parque cuando la noche caía y el frío se metía hasta los huesos. Pedía limosna en las esquinas, pero la gente la evitaba como si fuera una maldición andante, como si la desgracia fuera contagiosa. Algunas mujeres le aventaban monedas al piso sin mirarla a los ojos. Una tarde, mientras buscaba refugio bajo el portal de la parroquia, escuchó el llanto de un bebé que salía de adentro.
Una pareja joven acababa de bautizar a su hijo y la familia completa celebraba afuera, repartiendo dulces y abrazándose con esa alegría ruidosa que solo se ve en los pueblos mexicanos cuando nace una criatura. María Luz se quedó paralizada, mirando cómo la madre mecía al niño envuelto en una manta blanca bordada, cómo le cantaba bajito mientras todos los rodeaban con bendiciones. Sintió algo rompiéndose dentro de su pecho, una grieta que se hacía más grande con cada segundo que pasaba. Quiso correr, desaparecer, pero sus piernas no respondieron y solo pudo quedarse ahí parada, con los ojos llenándose de lágrimas que no podía contener. La madre del bebé la vio desde la distancia y su sonrisa se desvaneció de inmediato. Le dijo algo a su esposo, quien volteó a mirar a María Luz con una mezcla de lástima y desprecio, y luego hizo un gesto con la mano como si estuviera espantando una mosca. El sacerdote se acercó entonces, un hombre viejo de sotana negra y mirada severa, y le dijo que se fuera de ahí, que no era lugar para gente como ella, que estaba asustando a los niños. María Luz retrocedió tambaleándose, sintiendo cómo el mundo entero la rechazaba, cómo hasta Dios parecía haberle dado la espalda. Se alejó del portal con pasos torpes, abrazándose a sí misma con el rebozo apretado contra el pecho, mientras el llanto del bebé seguía resonando en sus oídos. Esa noche, cuando el pueblo se quedó dormido y las calles se vaciaron de cualquier rastro de vida, María Luz caminó hasta el borde del pueblo donde terminaba el empedrado y comenzaba la tierra suelta. Se sentó sobre una piedra grande y fría, mirando las luces tenues de las casas a lo lejos, preguntándose cuántas de esas familias estarían cenando juntas, cuántos niños estarían siendo arropados por sus madres en ese mismo instante. El viento nocturno le pegaba en la cara con ráfagas heladas que le cortaban la piel, pero ella ya no sentía nada más que ese vacío inmenso en el pecho. Pensó en su madre muerta hacía años, en cómo le decía que toda mujer nacía para ser madre, que ese era el propósito sagrado de existir. Y ahora ella estaba ahí, sin vientre fértil, sin hogar, sin nadie. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas hundidas. Su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por algo más profundo, por la certeza terrible de que su vida ya no tenía sentido. Había suplicado tanto, había rezado tanto, había encendido tantas veladoras en la iglesia rogándole a la Virgen que le concediera aunque fuera un solo hijo, solo uno para poder sentirse completa. Pero nada había pasado. Su vientre seguía vacío, sus brazos seguían vacíos, su vida entera era un vacío insoportable. Apretó el rebozo contra su cara y lloró con sollozos que le salían desde lo más hondo del alma, con una tristeza tan grande que parecía llenar todo el valle oscuro. No supo cuánto tiempo estuvo ahí sentada, perdida en su dolor, pero cuando abrió los ojos de nuevo el cielo comenzaba a cambiar de color con los primeros indicios del amanecer. Las estrellas todavía brillaban tenues sobre las montañas, y el aire olía a tierra húmeda y a humo de leña de las casas que comenzaban a despertar. María Luz se limpió la cara con una esquina del rebozo y se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo sus rodillas crujían y sus músculos protestaban. No tenía a dónde ir, pero algo en ella se negaba a quedarse ahí sentada esperando la muerte. Comenzó a caminar por el sendero de tierra que llevaba hacia las afueras del pueblo. El camino era largo y sinuoso, bordeado por nopales espinosos y arbustos resecos que crujían con el viento matutino. María Luz caminó sin prisa, arrastrando los pies descalzos sobre las piedras filosas, sintiendo cómo cada paso le recordaba que seguía viva, aunque no quisiera estarlo. A lo lejos se veían las montañas azules cubiertas de neblina, y más cerca, algunas parcelas abandonadas donde antes se sembraba maíz pero que ahora solo eran extensiones de tierra agrietada y olvidada. Pasó junto a una cruz de madera clavada al borde del camino, de esas que marcan donde alguien murió en un accidente, y por un momento pensó en hincarse ahí mismo
y pedirle a Dios que se la llevara también. Pero siguió caminando porque algo en ella, quizás la memoria de su madre, o quizás solo la terquedad que llevaba en la sangre, no la dejaba rendirse del todo. El sol comenzó a salir lentamente, iluminando el valle con una luz dorada que hacía brillar las gotas de rocío sobre las hojas de los magueyes. María Luz se detuvo un momento para descansar junto a un árbol de mezquite que daba sombra escasa, y ahí se recargó con la espalda contra el tronco áspero, cerrando los ojos y respirando hondo. El olor de la tierra seca mezclado con el perfume tenue de las flores silvestres le trajo un recuerdo repentino y doloroso. Ella de niña, corriendo por el campo con su madre, recogiendo hierbas medicinales mientras su madre le enseñaba los nombres de cada planta. Su madre había sido partera, una mujer respetada en el pueblo que traía niños al mundo con manos firmes y oraciones susurradas. María Luz recordaba cómo olían esas manos, a romero y a jabón de pasta, cómo su madre las lavaba ceremoniosamente antes de cada parto mientras rezaba una bendición en voz baja. Recordaba las noches en que su madre regresaba a casa cansada pero sonriente, contándole que había ayudado a nacer a un niño sano, que la madre había llorado de felicidad cuando lo escuchó llorar por primera vez. Y su madre siempre terminaba esas historias diciéndole que algún día ella también sería madre, que llevaría esa bendición en su propio vientre. Pero eso nunca pasó. María Luz abrió los ojos y miró hacia el camino que se extendía frente a ella, polvoriento y vacío bajo el sol que ya comenzaba a calentar. Se preguntó si su madre estaría decepcionada de verla así, reducida a una mujer rota que mendigaba comida entre la basura y dormía en las calles. Se preguntó si en algún lugar del cielo su madre todavía rezaba por ella, o si ya la había olvidado como todos los demás. Se tocó el vientre con ambas manos, ese vientre plano e inútil que nunca creció, que nunca se redondeó con la vida de un bebé, y sintió una punzada de odio hacia su propio cuerpo. Odiaba su matriz cerrada, odiaba sus caderas estrechas, odiaba todo lo que la hacía menos mujer. Se levantó del árbol con un suspiro pesado y siguió caminando por el sendero, que ahora se hacía más angosto y empinado. El sol ya estaba alto en el cielo y el calor comenzaba a apretar, haciéndola sudar a pesar de que no había comido nada y su cuerpo apenas tenía energía. Pasó junto a una casa abandonada, una construcción de adobe con el techo hundido y las ventanas sin vidrios, y por un momento consideró entrar a buscar algo útil, pero luego pensó que no tenía caso. Cualquier cosa de valor ya habría sido saqueada hacía tiempo. Siguió adelante, escuchando solo el crujir de sus pasos sobre la tierra y el canto lejano de algún pájaro. Después de lo que parecieron horas, María Luz llegó a un lugar donde el camino se bifurcaba. A la izquierda, el sendero seguía hacia las montañas, perdiéndose entre los árboles de encino. A la derecha, bajaba hacia un valle pequeño donde se veía una construcción solitaria, algo que parecía una capilla vieja o tal vez una casa grande. No había señales de vida, pero algo en ese lugar le llamó la atención, una sensación extraña de que debía ir hacia allá. Sin pensarlo mucho, tomó el camino de la derecha y comenzó a descender por la pendiente suave, agarrándose de las ramas de los arbustos cuando sus pies resbalaban sobre las piedras sueltas. Al acercarse, vio que efectivamente era una capilla abandonada, una construcción pequeña de piedra gris con un campanario sin campana y una puerta de madera carcomida por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de musgo verde y las ventanas rotas dejaban ver un interior oscuro y polvoriento. María Luz se detuvo frente a la entrada, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. No sabía por qué había venido hasta aquí. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo la impulsaba a entrar. Empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido largo que resonó en el silencio del valle. El aire que salió de adentro olía a humedad y a abandono. Entró despacio,
dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El interior era más pequeño de lo que parecía desde afuera, con bancas de madera podrida a los lados y un altar al fondo donde todavía quedaban restos de velas consumidas y flores secas. El techo tenía agujeros por donde entraban rayos de luz que iluminaban el polvo suspendido en el aire, como si fueran miles de partículas doradas flotando. María Luz caminó hasta el altar y vio que había una imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe, descolorida y con la pintura descascarada, pero todavía reconocible. Se arrodilló frente a ella sin pensar, juntando las manos como le había enseñado su madre. No rezó con palabras porque ya no sabía qué decir. Ya había rogado tanto, había implorado tanto, y nada había cambiado. En lugar de eso, solo se quedó ahí arrodillada, mirando el rostro borroso de la Virgen, sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Lloró en silencio, con los hombros temblando, con el rebozo apretado entre sus manos. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tendría, por la vida que se le había escapado entre los dedos, sin darle oportunidad de ser quien quería ser. El llanto le salía en oleadas, entrecortado y profundo, llenando la capilla vacía con el sonido de su dolor. No supo cuánto tiempo estuvo así, pero cuando finalmente se calmó y levantó la vista, notó que la luz que entraba por los agujeros del techo había cambiado de ángulo. Debía ser ya tarde. Se limpió la cara con el dorso de la mano y se puso de pie, sintiendo las rodillas entumecidas y adoloridas. Miró una vez más a la Virgen, esperando quizás algún tipo de señal, alguna respuesta, pero solo había silencio. Se dio la vuelta para salir, pero entonces algo llamó su atención en una esquina de la capilla. Era una pequeña caja de madera, medio escondida detrás de una banca caída. Se acercó con curiosidad y la abrió. Dentro había algunas cosas viejas, un rosario de cuentas de madera, una estampa de San Judas Tadeo, y envuelto en un trapo amarillento, un pequeño ropón de bebé. María Luz lo sacó con cuidado, desdoblándolo con manos temblorosas. Era de algodón blanco, bordado a mano con hilos azules que formaban pequeñas flores. Estaba amarillento por el tiempo, pero todavía se veía delicado y hermoso, hecho con amor por alguien que esperaba la llegada de un niño. Ella lo sostuvo contra su pecho, sintiendo cómo algo se quebraba de nuevo dentro de ella. Ese ropón representaba todo lo que nunca tendría, todo lo que su cuerpo le había negado. Lo apretó con fuerza y volvió a llorar. María Luz salió de la capilla con el ropón de bebé guardado dentro de su rebozo, apretado contra su pecho como si fuera un tesoro sagrado. El sol ya comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas profundos que contrastaban con las montañas oscuras. Ella caminó sin rumbo por el valle pequeño, buscando algún lugar donde pasar la noche que no fuera tan expuesto al frío que ya comenzaba a sentirse en el aire. Sus pies descalzos pisaban la tierra todavía tibia del día, pero cada paso le recordaba que pronto llegaría la oscuridad, y con ella el frío cortante de las noches de noviembre en la sierra. No tenía comida, no tenía agua, no tenía nada más que ese ropón ajeno. Encontró un pequeño hueco entre unas rocas grandes, una especie de cueva natural que apenas era lo suficientemente grande para que cupiera acurrucada. Se metió ahí con dificultad, raspándose los brazos contra la piedra áspera, y se acomodó lo mejor que pudo sobre el suelo duro. Se envolvió completamente con el rebozo, dejando solo su cara expuesta, y sacó el ropón de bebé para mirarlo una vez más bajo la luz tenue del atardecer. Pasó los dedos por los bordados azules, imaginando quién lo habría hecho, qué mujer habría cosido cada puntada con esperanza y alegría. Tal vez esa mujer también había perdido a su bebé. Tal vez por eso el ropón terminó abandonado en una capilla olvidada. La noche cayó rápidamente, tragándose los últimos rastros de luz y dejando solo la oscuridad profunda del campo. María Luz cerró los ojos y trató de dormir, pero el frío era tan intenso
que le calaba hasta los huesos. Sus dientes comenzaron a castañear y su cuerpo a temblar incontrolablemente. Se hizo un ovillo más apretado, metiéndose las manos bajo las axilas para intentar conservar algo de calor, pero era inútil. El viento soplaba entre las rocas con un silbido fantasmal que la hacía sentirse aún más sola y vulnerable. Pensó que tal vez esa sería su última noche, que tal vez el frío la dormiría para siempre y nadie nunca sabría qué había sido de ella. Pero entonces, en medio del silencio helado de la noche, escuchó algo que la hizo abrir los ojos de golpe. Era un llanto. Un llanto de bebé, débil y lejano, pero inconfundible. María Luz se quedó paralizada, con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho, pensando que tal vez era su imaginación, que el hambre y el frío le estaban haciendo escuchar cosas que no existían. Pero el llanto continuó, haciéndose un poco más fuerte, más desesperado. Era real. Había un bebé llorando en algún lugar cercano, en medio de la noche, en medio de la nada. Sin pensarlo, María Luz salió de su escondite con torpeza, golpeándose la cabeza contra la roca. Se puso de pie tambaleándose, envuelta en su rebozo, y comenzó a caminar en la dirección de donde venía el llanto. Tropezó varias veces con piedras que no podía ver en la oscuridad, cayendo de rodillas pero levantándose de inmediato, impulsada por algo que no podía explicar. El llanto se hacía más claro ahora, y ella aceleró el paso, con el corazón en la garganta y las manos temblorosas. Pasó junto a unos arbustos espinosos que le arañaron las piernas, atravesó un pequeño arroyo seco y finalmente vio algo que la dejó sin aliento. Allá adelante, en el suelo, junto a un montón de piedras, había algo envuelto en trapos oscuros, y ese algo se movía. María Luz corrió los últimos metros y se dejó caer de rodillas junto al bulto. Con manos temblorosas apartó los trapos y lo que vio la hizo soltar un grito ahogado. Era un bebé, una niña recién nacida, todavía con restos de sangre seca en la piel, con el cordón umbilical anudado toscamente y los ojos cerrados con fuerza, mientras lloraba con toda la potencia de sus pequeños pulmones. Estaba desnuda bajo los trapos sucios, tiritando de frío, con la piel azulada y los labios morados. María Luz no lo pensó dos veces. Se quitó el rebozo y envolvió a la bebé con él, apretándola contra su pecho para darle calor. La niña siguió llorando, pero un poco más suavemente. Miró alrededor buscando a alguien, a la madre de la criatura, pero no había nadie. Solo la oscuridad inmensa del campo y el viento que seguía soplando con fuerza. Alguien había dejado a esa bebé ahí para que muriera. Alguien la había abandonado en medio de la noche fría, lejos de cualquier ayuda. María Luz sintió una furia ardiente, mezclada con una ternura abrumadora. Apretó a la niña contra su pecho con más fuerza, meciéndola suavemente mientras le susurraba palabras sin sentido, solo sonidos tranquilizadores que le salían de manera instintiva. La bebé dejó de llorar poco a poco, acurrucándose contra el calor del cuerpo de María Luz, buscando consuelo. María Luz se quedó ahí arrodillada, con la bebé en brazos, sintiendo cómo algo dentro de ella comenzaba a despertar después de estar dormido tanto tiempo. Era un sentimiento que no podía nombrar, algo entre dolor y alegría, entre desesperación y esperanza. Sus brazos vacíos que tanto habían anhelado sostener a un hijo finalmente tenían a alguien que proteger. Miró el rostro diminuto de la niña, con sus mejillas arrugadas y sus pequeños puños cerrados, y sintió algo rompiéndose y reconstruyéndose al mismo tiempo dentro de su pecho. No sabía qué iba a hacer, no sabía cómo iba a cuidar de esta criatura, cuando ella misma apenas podía sobrevivir. Pero en ese momento nada de eso importaba. Se puso de pie con dificultad, sosteniendo a la bebé firmemente contra su pecho, y comenzó a caminar de regreso hacia donde había dejado sus cosas en la cueva entre las rocas.
Cada paso era un esfuerzo enorme porque sus piernas temblaban de frío y cansancio, pero siguió adelante, guiándose por la memoria y por el instinto. La bebé se había quedado callada ahora, solo emitiendo pequeños quejidos de vez en cuando, y María Luz podía sentir su respiración cálida contra su cuello. Llegó finalmente a la cueva y se metió dentro con cuidado, acomodándose de nuevo en el suelo, pero ahora con la niña envuelta en su rebozo, pegada a su cuerpo para compartir el calor. Sacó el ropón de bebé que había encontrado en la capilla y con dedos torpes logró vestir a la niña con él. Le quedaba un poco grande, pero al menos era ropa limpia y abrigadora. María Luz la contempló en la penumbra, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de algo diferente, algo que no sabía si tenía nombre. Acercó su cara a la de la bebé y le dio un beso suave en la frente, aspirando ese olor particular que tienen los recién nacidos, dulce y terroso a la vez. Por primera vez en meses, María Luz sintió que su vida tenía un propósito. Pasó la noche entera despierta, meciendo a la bebé cada vez que comenzaba a inquietarse, manteniéndola caliente con su propio cuerpo, a pesar de que ella misma tiritaba de frío. Cantó en voz baja canciones que su madre le cantaba cuando era niña, canciones que había olvidado pero que ahora regresaban a su memoria como si hubieran estado esperando este momento. La bebé dormía en intervalos cortos, despertándose con hambre y buscando el pecho de María Luz con desesperación, pero obviamente no encontraba nada. María Luz le dio su dedo meñique para que lo chupara, tratando de calmarla, sabiendo que necesitaba conseguir leche lo antes posible, o la niña no sobreviviría mucho tiempo. Cuando el primer rayo de sol comenzó a iluminar el valle, María Luz salió de la cueva con la bebé envuelta en su rebozo, pegada contra su pecho en un bulto tibio que se movía suavemente. La niña había llorado durante horas buscando alimento que no existía y ahora estaba débil, con los labios resecos y la piel cada vez más fría. María Luz sabía que tenía que actuar rápido, que cada minuto contaba. Comenzó a caminar de regreso por el sendero que la había traído hasta aquí, pero ahora con un propósito claro. Necesitaba llegar a algún lugar donde pudiera conseguir leche, aunque eso significara volver al pueblo que la había rechazado. No le importaba su orgullo, no le importaba la humillación, solo importaba esa criatura indefensa. El camino de regreso fue agotador. María Luz apenas había dormido, no había comido nada en días, y ahora cargaba el peso adicional de la bebé que, aunque era ligera, se sentía cada vez más pesada conforme avanzaban las horas. El sol subía despacio en el cielo, calentando el aire pero sin llegar a ser sofocante todavía. Ella seguía caminando con determinación, deteniéndose cada tanto para ajustar el rebozo y revisar que la niña estuviera respirando bien. La bebé había dejado de llorar hacía rato, lo cual era preocupante. Estaba demasiado callada, demasiado quieta. María Luz aceleró el paso todo lo que pudo, ignorando el dolor en sus pies descalzos. Cuando finalmente llegó a las afueras de Tlaxiaco, el sol ya estaba alto, y las calles comenzaban a llenarse de gente que salía a sus quehaceres diarios. María Luz entró al pueblo con la cabeza en alto esta vez, sin la vergüenza de antes, porque ahora tenía algo más importante que proteger que su propio orgullo. Fue directamente hacia el mercado, buscando con la mirada a alguna mujer que pudiera ayudarla. Vio a varias vendedoras acomodando sus puestos, pero cuando intentó acercarse, ellas la reconocieron y le dieron la espalda. Doña Remedios la vio venir y alzó la mano para detenerla antes de que llegara más cerca, gritándole que se largara. María Luz no se rindió. Siguió caminando entre los puestos, suplicando con la voz quebrada que alguien le diera, aunque fuera un poco de leche, explicando que tenía una bebé que moriría si no comía pronto. Las mujeres la miraban con desconfianza y curiosidad, algunas preguntándole de dónde había sacado esa criatura.
otras acusándola directamente de haberla robado. Nadie le creía que la había encontrado abandonada en medio del campo. Una mujer joven con un niño de la mano le gritó que seguro la bebé era producto de algún pecado, que por eso Dios no le había dado hijos propios, pero ahora aparecía con uno ajeno. María Luz sintió la rabia subiéndole por la garganta. Estaba a punto de darse por vencida cuando escuchó una voz masculina detrás de ella. Era una voz tranquila, profunda, sin urgencia pero con autoridad. Se volteó y vio a un hombre alto, de unos 40 años, vestido con ropa de trabajo sencilla pero limpia. Tenía el rostro curtido por el sol, manos grandes de trabajador y ojos oscuros que la miraban sin juicio. Él se acercó despacio, sin decir nada más, y cuando estuvo frente a ella extendió la mano señalando a la bebé. María Luz dudó un momento, pero luego apartó un poco el rebozo para que él pudiera ver a la niña. El hombre observó a la criatura con atención, notando su estado débil. Sin preguntar nada, el hombre se dio la vuelta y caminó hacia un puesto de lácteos donde una mujer vendía quesos y leche fresca. Habló con ella en voz baja, sacó algunas monedas de su bolsillo y regresó con una botella de leche de cabra todavía tibia. Le entregó la botella a María Luz y luego sacó de su morral un trapo limpio. Con gestos precisos le mostró cómo enrollar una punta del trapo para hacer una especie de tetilla improvisada, mojarla en la leche y dársela a la bebé para que chupara. María Luz siguió sus instrucciones con manos temblorosas, y cuando la niña comenzó a chupar la tela mojada con desesperación, sintió que su corazón se desbordaba de gratitud. El hombre se quedó ahí parado, observando en silencio mientras María Luz alimentaba a la bebé con paciencia, mojando el trapo una y otra vez en la leche, dejando que la niña tomara pequeños sorbos. La gente del mercado los miraba con curiosidad, pero nadie se acercaba, como si ese hombre tuviera algún tipo de autoridad invisible que los mantenía a distancia. Después de un rato, cuando la bebé había tomado suficiente leche y se había quedado dormida contra el pecho de María Luz, el hombre finalmente habló. Le preguntó con voz suave de dónde había sacado a la criatura. María Luz le contó toda la historia, sin omitir nada, con la voz quebrada por el cansancio. El hombre escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando ella terminó de hablar, él se quedó callado por un largo momento, como si estuviera considerando algo importante. Finalmente dijo que se llamaba Jerónimo Álvarez, que tenía un rancho pequeño a las afueras del pueblo donde criaba cabras y cultivaba un poco de maíz. Dijo que conocía la capilla abandonada donde María Luz había pasado la noche, que de hecho, esa capilla había pertenecido a su familia hacía muchos años, antes de que todos se mudaran. Le ofreció llevarla a su rancho para que pudiera descansar y cuidar a la bebé en condiciones decentes, al menos hasta que decidiera qué hacer. María Luz lo miró con desconfianza al principio, preguntándose qué querría este hombre a cambio de su ayuda, pero algo en sus ojos le decía que no había segundas intenciones. Él esperó pacientemente su respuesta, sin presionarla, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada tranquila. Ella miró a la bebé dormida en sus brazos. Pensó en las noches frías que le esperaban si rechazaba esta ayuda, y finalmente asintió con la cabeza. No tenía otras opciones. Jerónimo sonrió apenas, una sonrisa pequeña que apenas se notaba en las comisuras de sus labios, y le hizo un gesto para que lo siguiera. Comenzaron a caminar juntos hacia la salida del pueblo. El camino al rancho era más corto de lo que María Luz esperaba, tal vez media hora caminando a paso tranquilo por un sendero de tierra que serpenteaba entre parcelas de maíz y corrales de borregos. Jerónimo caminaba adelante con pasos largos pero no apresurados, volteando de vez en cuando para asegurarse de que ella lo siguiera. No hablaban, pero el silencio no era incómodo. Era un silencio lleno de una especie de comprensión tácita, como si ambos supieran que las palabras no eran necesarias en ese momento. La bebé seguía dormida, respirando suavemente,
y María Luz la mecía con cada paso que daba, sintiendo un amor feroz creciendo dentro de ella con cada latido. Cuando llegaron al rancho, María Luz vio que era un lugar humilde pero bien cuidado. Había una casa pequeña de adobe con techo de teja roja, un corral con varias cabras que balaban al verlos llegar, y un huerto con plantas de tomate y chile que todavía daban fruto. Jerónimo la llevó directamente a la casa, abriendo la puerta de madera y haciéndola pasar primero. El interior olía a leña quemada y a café recién hecho, un olor que le recordó a María Luz tiempos más felices cuando todavía vivía con Esteban y las mañanas eran llenas de esperanza. Jerónimo señaló un catre en una esquina y le dijo que podía descansar ahí con la bebé. María Luz se sentó en el catre con cuidado, sintiendo cómo su cuerpo entero suspiraba de alivio al finalmente poder descansar sobre algo que no fuera el suelo duro. La bebé seguía dormida en sus brazos, con el rostro relajado y los labios entreabiertos, y ella no quería soltarla ni por un segundo. Jerónimo desapareció hacia otra habitación y regresó con una cobija gruesa de lana que olía a lavanda. La extendió sobre el catre y le hizo un gesto para que se recostara. María Luz obedeció, acostándose de lado con la niña pegada a su pecho, y Jerónimo las cubrió a ambas con la cobija. Por primera vez en semanas, María Luz sintió calor verdadero. Durmió durante horas, un sueño profundo y sin sueños, agotador y reparador a la vez. Cuando finalmente despertó, la luz que entraba por la ventana pequeña era diferente, más suave, y supo que ya era tarde. La bebé estaba despierta, mirándola con esos ojos oscuros e inmensos que tienen todos los recién nacidos, sin llorar pero claramente inquieta. María Luz se incorporó despacio y vio que sobre una mesa cercana, Jerónimo había dejado otra botella de leche de cabra, todavía tibia, junto con varios trapos limpios. Sintió una ola de gratitud tan grande que le apretó la garganta. Tomó la botella y volvió a alimentar a la niña con paciencia. Mientras la bebé comía, María Luz escuchó ruidos afuera, el sonido de alguien trabajando. Se levantó con la niña en brazos y se asomó por la ventana. Vio a Jerónimo en el corral, ordeñando una de las cabras con movimientos precisos y practicados. Había algo tranquilizador en verlo trabajar, en la manera metódica en que hacía las cosas sin prisa pero sin pausa. María Luz se quedó mirándolo por un rato, preguntándose por qué este hombre estaba ayudándola. ¿Qué ganaba él con darle refugio a una mujer rota y a una bebé que ni siquiera era suya? Pero no encontró respuestas, solo preguntas. Pasaron varios días en una rutina extraña pero reconfortante. María Luz cuidaba a la bebé con dedicación absoluta, alimentándola cada vez que lloraba con hambre, limpiándola con agua tibia que Jerónimo calentaba en la estufa de leña, cantándole las canciones de su madre. La niña comenzó a recuperar color en las mejillas, a moverse más, a llorar con más fuerza cuando tenía hambre o frío. Era una luchadora, eso era claro. María Luz la había bautizado en secreto como Esperanza, porque eso era lo que representaba para ella, su esperanza recuperada, su razón para seguir viviendo después de haber tocado fondo. Jerónimo las dejaba en paz la mayor parte del tiempo, saliendo temprano a trabajar en el campo o con las cabras, regresando solo para traer comida o leche fresca. Hablaba poco, pero cuando lo hacía era con amabilidad genuina, preguntándole cómo estaba la niña, si necesitaban algo. María Luz notó que él preparaba la comida para los tres, dejando siempre un plato servido para ella en la mesa antes de salir de nuevo. Eran comidas sencillas pero nutritivas: frijoles refritos, tortillas hechas a mano, huevos de las gallinas que tenía en el patio, café endulzado con piloncillo. Ella comía con gratitud, sintiendo cómo su cuerpo recuperaba fuerzas lentamente. Una tarde, mientras María Luz mecía a Esperanza en sus brazos sentada en el portal de la casa, Jerónimo se acercó con 2 tazas de té de manzanilla. Le ofreció una,
y se sentó a su lado en el escalón de madera, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender. Estuvieron en silencio por un rato, bebiendo el té tibio, hasta que finalmente Jerónimo habló. Le contó que él había estado casado hacía años, que su esposa había muerto de parto junto con el bebé que esperaban. Dijo esto sin dramatismo, con voz plana pero con una tristeza profunda en los ojos. Por eso entendía lo que era perder la posibilidad de ser padre. María Luz lo escuchó con el corazón apretado, entendiendo finalmente por qué este hombre había decidido ayudarla sin pedir nada a cambio. No era compasión vacía, sino empatía real, nacida de una pérdida compartida aunque diferente. Le contó entonces su propia historia, cómo Esteban la había abandonado por ser estéril, cómo el pueblo entero la había rechazado, cómo había vagado sin rumbo hasta encontrar a Esperanza en medio de la noche fría. Habló sin llorar esta vez, con una voz más fuerte de la que se creía capaz. Jerónimo asintió despacio, comprendiendo todo sin necesidad de más palabras. Esa noche, después de que María Luz acostó a Esperanza en una caja de madera forrada con trapos suaves que Jerónimo había preparado, ella se quedó despierta, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en el futuro, no como algo aterrador, sino como algo posible. Tenía una bebé que cuidar, un techo sobre su cabeza aunque fuera prestado, y alguien que la trataba con dignidad. No sabía cuánto duraría esto. No sabía qué pasaría cuando la gente del pueblo descubriera dónde estaba. Pero en ese momento decidió que lucharía por mantener esta pequeña isla de paz que había encontrado. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y cuidado. María Luz comenzó a ayudar en la casa sin que nadie se lo pidiera, limpiando, cocinando, remendando la ropa de Jerónimo que tenía agujeros y costuras deshechas. Era su manera de agradecer, sin tener que decir palabras que no sabía cómo pronunciar. Jerónimo aceptaba su ayuda con pequeños gestos de aprobación, una inclinación de cabeza, una sonrisa breve. Trabajaban cada uno en sus tareas con una sincronización natural, cruzándose en la cocina o en el patio sin estorbarse, como si hubieran vivido juntos toda la vida. Una mañana, mientras María Luz lavaba ropa en una tina de metal afuera de la casa, vio que Jerónimo había dejado algo nuevo junto a la puerta. Era una cuna pequeña, hecha de madera clara y pulida, con barrotes torneados y una base firme. Él debía haberla construido durante las noches cuando ella dormía, trabajando en silencio en su taller improvisado detrás del corral. María Luz se acercó y pasó los dedos por la madera suave, sintiendo las lágrimas subiéndole de nuevo. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo, una mezcla de gratitud y asombro ante la bondad inesperada. Esa tarde trasladó a Esperanza de la caja a la cuna. La bebé crecía visiblemente día a día. Sus mejillas se redondeaban, sus brazos se hacían más regordetes, sus ojos seguían los movimientos con más atención. María Luz pasaba horas simplemente mirándola, maravillándose de cada pequeño cambio, de cada gesto nuevo. Le hablaba constantemente en voz baja, contándole historias de su abuela que había sido partera, describiéndole las plantas del huerto, cantándole canciones que inventaba sobre la marcha. Esperanza la miraba con atención seria, como si entendiera cada palabra, y de vez en cuando soltaba un gorjeo que hacía que el corazón de María Luz se derritiera completamente. Pero la paz no podía durar eternamente. Una tarde de finales de noviembre, cuando el aire ya olía a invierno próximo, María Luz escuchó voces acercándose al rancho. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de mujeres del pueblo caminando por el sendero, lideradas por doña Remedios con su cara de indignación perpetua. Llevaban rosarios en las manos y expresiones de justicia moral en los rostros. María Luz sintió cómo el miedo le apretaba el estómago. Sabía exactamente por qué venían. Alguien debía haberle dicho al pueblo que ella estaba aquí, viviendo con un hombre soltero,
cuidando a una bebé de origen desconocido. Los chismes volaban rápido en pueblos pequeños. Jerónimo salió de la casa para recibirlas antes de que llegaran a la puerta. María Luz lo observaba desde adentro, con Esperanza apretada contra su pecho. Podía ver la conversación aunque no escuchaba las palabras exactas. Doña Remedios hablaba con voz alta y gesticulaba mucho, señalando hacia la casa, hacia María Luz visible en la ventana. Las otras mujeres asentían y añadían sus propios comentarios. Jerónimo las escuchaba con los brazos cruzados, sin moverse, con una expresión impenetrable en el rostro. Cuando doña Remedios terminó su discurso, él respondió algo breve. Las mujeres parecieron ofendidas por su respuesta, pero él no cedió. La discusión se extendió por varios minutos más, subiendo de tono. María Luz podía ver cómo doña Remedios se ponía cada vez más colorada de la indignación, cómo movía el dedo acusadoramente hacia Jerónimo. Pero él se mantenía firme, sin alzar la voz pero tampoco retrocediendo. Finalmente, con un último gesto dramático, doña Remedios se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo, seguida por las otras mujeres que murmuraban entre ellas y volteaban a mirar hacia atrás con expresiones de desaprobación. Jerónimo se quedó parado ahí hasta que desaparecieron de vista, y solo entonces regresó a la casa. Entró y encontró a María Luz sentada en el catre, temblando ligeramente, con Esperanza dormida en sus brazos. Él se sentó en una silla frente a ella y le explicó con voz calmada que las mujeres habían venido a exigir que entregara a la bebé a las autoridades del pueblo, que querían investigar de dónde había salido, que sospechaban que María Luz la había robado o que era producto de algún pecado. También le dijeron que era una vergüenza que un hombre viudo como él tuviera a una mujer soltera viviendo en su casa, que estaban dando mal ejemplo y alimentando los chismes. Jerónimo les había respondido que lo que pasaba en su rancho era asunto suyo. María Luz lo escuchó con el corazón destrozándose poco a poco. Sabía que esto iba a suceder. Sabía que no podían vivir en esta burbuja de paz para siempre. Le dijo a Jerónimo con voz quebrada que se iría, que no quería causarle problemas, que ya le había dado demasiado. Pero Jerónimo negó con la cabeza firmemente. Le dijo que si se iba ahora, sola y sin recursos, tanto ella como la bebé morirían en cuestión de días. Le dijo que no iba a permitir eso, que ellas podían quedarse todo el tiempo que necesitaran y que el pueblo podía pensar lo que quisiera. Sus palabras sonaban definitivas, pero María Luz no estaba convencida. Esa noche, después de que Jerónimo se retiró a su cuarto y la casa quedó en silencio, ella se quedó despierta mirando a Esperanza dormir en su cuna. Pensó en todas las posibles consecuencias de quedarse aquí. Pensó en cómo el pueblo podría venir a quitarle a la bebé, en cómo podrían acusar a Jerónimo de cosas terribles simplemente por ayudarla. Pensó en cómo Esteban la había abandonado, en cómo todo el mundo siempre la había rechazado, y sintió que el patrón se estaba repitiendo. Ella era una maldición para las personas buenas. Debía irse antes de destruir también la vida de este hombre. Tomó una decisión impulsiva. Esperó hasta que estaba segura de que Jerónimo dormía profundamente. Luego empacó sus pocas pertenencias en el rebozo, envolvió a Esperanza con cuidado y salió de la casa en medio de la noche. El aire estaba helado y el cielo cubierto de nubes que ocultaban las estrellas. María Luz caminó alejándose del rancho con pasos rápidos, sin voltear atrás, con las lágrimas corriendo por sus mejillas pero con determinación férrea. No sabía a dónde iba, no tenía plan alguno, solo sabía que tenía que alejarse antes de que su presencia arruinara todo. Caminó durante lo que parecieron horas, atravesando campos oscuros y senderos apenas visibles, tropezando constantemente pero sin detenerse. Esperanza comenzó a llorar por el frío y el movimiento brusco, y María Luz trataba de calmarla susurrándole mientras seguía avanzando.
Llegó finalmente a un camino más ancho, una carretera de tierra que llevaba a otros pueblos más alejados. Se sentó al borde del camino, exhausta y desorientada, sin saber qué hacer ahora. El llanto de Esperanza se hacía más fuerte, y María Luz no tenía leche que darle. No tenía nada. Se sentía la peor madre del mundo. Entonces escuchó pasos acercándose desde la dirección del rancho. Volteó y vio la silueta de Jerónimo caminando hacia ella con una linterna en la mano. Él debía haberse despertado y notado su ausencia. María Luz pensó en levantarse y correr, pero estaba demasiado cansada y además, una parte de ella se alegraba de verlo. Jerónimo llegó hasta donde estaba y se arrodilló frente a ella sin decir nada al principio, solo mirándola con esos ojos oscuros que parecían entenderlo todo. Luego extendió la mano, no para tomar a la bebé sino para ayudar a María Luz a levantarse. Le dijo con voz suave pero firme que huir no resolvería nada, que ella y Esperanza necesitaban un lugar seguro y que ese lugar era su rancho, hasta que las cosas mejoraran. Le dijo que no tenía que enfrentar esto sola, que ya había estado sola suficiente tiempo. María Luz quiso protestar, quiso explicarle que ella solo traía desgracias, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, simplemente asintió y dejó que Jerónimo la ayudara a ponerse de pie. Caminaron de regreso juntos en silencio, con Esperanza finalmente calmándose entre los brazos de María Luz. Cuando llegaron al rancho, Jerónimo preparó té caliente mientras María Luz alimentaba a la bebé con leche que él había calentado. Se sentaron en la mesa de la cocina, envueltos en el silencio cómodo que se había desarrollado entre ellos, y María Luz finalmente encontró el valor para preguntarle por qué estaba haciendo todo esto por ella. Jerónimo se tomó su tiempo para responder. Dijo que cuando había perdido a su esposa y a su hijo, se había jurado que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien que estuviera pasando por un dolor similar, lo haría. No por caridad, sino porque entendía ese dolor. Los días después del intento de fuga de María Luz, trajeron un cambio sutil pero significativo en la dinámica del rancho. Ella ya no actuaba como una invitada temporal, sino como alguien que estaba construyendo algo permanente, aunque ninguno de los dos hablara de eso explícitamente. Trabajaba en el huerto con más dedicación, plantando semillas de cilantro y rábanos que Jerónimo había conseguido en el mercado. Remendaba no solo su ropa, sino también la de él, cosiendo parches en los pantalones de trabajo con puntadas firmes y parejas. Cocinaba con los ingredientes sencillos que tenían, pero le ponía cariño a cada platillo, recordando las recetas de su madre. Esperanza crecía tan rápido que María Luz a veces se quedaba mirándola con asombro, incapaz de creer que esa criatura robusta y de mejillas rosadas fuera la misma bebé moribunda que había encontrado en medio de la noche fría. La niña ya sostenía su cabeza con firmeza, seguía los sonidos con la mirada, y cuando María Luz se inclinaba sobre la cuna, le regalaba sonrisas desdentadas que hacían que todo el sufrimiento pasado valiera la pena. María Luz le hablaba constantemente, contándole todo lo que hacía, como si la bebé pudiera entender. Le decía que cuando creciera le enseñaría a hacer tortillas, a reconocer las plantas medicinales, a ser fuerte como su abuela. Una mañana de principios de diciembre, cuando el aire ya era francamente frío y las montañas amanecían cubiertas de escarcha, Jerónimo le dijo a María Luz que tenían que ir al pueblo. Ella se tensó inmediatamente, recordando la visita hostil de las mujeres, pero él le explicó que necesitaban registrar a la bebé oficialmente. No podían seguir viviendo en una zona gris donde Esperanza técnicamente no existía. María Luz entendió la lógica, pero el miedo le apretaba el estómago. Temía que las autoridades le quitaran a la niña, que la acusaran de secuestro, que todo se derrumbara. Jerónimo le prometió que estaría con ella todo el tiempo. Fueron al pueblo esa misma tarde, caminando por el sendero con Esperanza envuelta en el rebozo contra el pecho de María Luz. El pueblo los recibió con miradas curiosas
y murmullos apenas disimulados. Entraron a la oficina del registro civil, un cuarto pequeño y polvoriento, donde un funcionario viejo y de lentes gruesos los atendió con desgano. Jerónimo explicó la situación con claridad y sin adornos. María Luz había encontrado a la bebé abandonada, la había salvado, y ahora querían registrarla legalmente. El funcionario los miró con escepticismo, pero Jerónimo mantuvo la mirada firme. Después de mucho papeleo y preguntas repetitivas que María Luz respondió con voz temblorosa, el funcionario finalmente aceptó hacer el registro. Escribió el nombre Esperanza en el libro grande de nacimientos, dejó en blanco la casilla del padre y en la casilla de la madre escribió María Luz, después de que Jerónimo insistiera firmemente. Cuando le entregaron el papel oficial, María Luz lo sostuvo con manos temblorosas, sintiendo cómo algo se solidificaba dentro de ella. Esperanza era oficialmente suya. No importaba que no la hubiera parido, no importaba que su vientre estéril nunca la hubiera cargado. Ahora era su hija ante los ojos de la ley y ante los ojos de Dios. Salieron de la oficina y caminaron de regreso al rancho sin hablar mucho. Pero María Luz podía sentir una ligereza nueva en su pecho. Esa noche, después de acostar a Esperanza, sacó el certificado de nacimiento y lo leyó una y otra vez bajo la luz de la lámpara de aceite. Su nombre estaba ahí, escrito con tinta negra, vinculándola para siempre a esa criatura que había llegado a su vida cuando todo parecía perdido. Guardó el papel cuidadosamente en una caja de metal donde también conservaba el ropón bordado que había encontrado en la capilla abandonada, el rebozo de su madre y una fotografía descolorida de cuando era niña. Los meses siguientes trajeron una rutina reconfortante. El invierno se instaló completamente con lluvias frías y vientos que silbaban entre los árboles. María Luz y Jerónimo trabajaban juntos manteniendo el rancho funcionando, cuidando las cabras que proporcionaban leche y queso, cosechando las últimas verduras del huerto antes de que las heladas las mataran. Esperanza seguía creciendo, comenzando a reírse con carcajadas burbujeantes, cuando Jerónimo le hacía caras graciosas, alcanzando objetos con sus manitas regordetas, durmiendo toda la noche sin despertar. María Luz sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, pero el pasado nunca se olvida completamente. Una tarde, mientras María Luz regaba las plantas del huerto con Esperanza amarrada a su espalda en el rebozo, vio a un hombre acercándose por el sendero. Al principio no lo reconoció, pero conforme se acercaba su corazón comenzó a latir más rápido. Era Esteban, su exmarido, caminando con ese paso característico que ella había conocido también. Lucía más delgado, más viejo, con ojeras profundas y ropa sucia. María Luz se quedó paralizada, sin saber si correr o quedarse. Esperanza balbuceaba feliz a sus espaldas, ajena a la tensión. Esteban llegó hasta donde estaba y se detuvo a unos metros de distancia. La miró de arriba abajo, notando cómo había cambiado, cómo ya no era la mujer quebrada y hambrienta que él había abandonado. Luego su mirada se posó en el bulto a la espalda de María Luz, y su expresión cambió a una de confusión, y luego de algo parecido a la rabia. Preguntó con voz áspera de quién era esa criatura. María Luz levantó la barbilla y respondió con firmeza que era su hija. Esteban soltó una risa amarga, diciendo que eso era imposible, que ella era estéril, que la había dejado precisamente por eso. María Luz sintió la ira subiéndole por la garganta como fuego líquido. Le dijo que él no sabía nada de ella, que había seguido viviendo después de que él la abandonara como basura, que había encontrado a esta niña y la había salvado. Le dijo que Esperanza era más su hija que si la hubiera parido ella misma, porque la había escogido, porque la había cuidado cuando estaba muriendo, porque le había dado todo lo que tenía aunque no fuera mucho. Esteban la miraba con una mezcla de desprecio y algo que parecía arrepentimiento, pero María Luz ya no le tenía miedo.
Ya no era la mujer que él había conocido. Esteban dio un paso hacia ella y María Luz retrocedió instintivamente. Él le dijo que había cometido un error al irse, que la mujer con la que se había juntado después lo había dejado, que estaba solo y sin dinero. Dijo que quería volver, que podrían intentarlo de nuevo, que ahora que ella tenía una niña tal vez las cosas serían diferentes. María Luz lo miró fijamente, viendo realmente por primera vez al hombre que había sido su esposo. Vio su debilidad, su egoísmo, su incapacidad de amar más allá de sus propias necesidades, y sintió solo lástima. Le dijo con voz calmada pero firme que no, que esa puerta estaba cerrada para siempre, que él había tomado su decisión cuando la abandonó, y ahora ella había tomado la suya. Le dijo que se fuera y que no volviera nunca. Esteban intentó argumentar, su voz subiendo de tono, volviéndose amenazante. Dijo que tenía derechos, que técnicamente todavía estaban casados, que podría causar problemas. Pero en ese momento Jerónimo apareció desde el corral, caminando con pasos decididos hacia donde estaban. No dijo nada, solo se colocó junto a María Luz, cruzando los brazos sobre el pecho y mirando a Esteban con una expresión que no admitía discusión. Esteban miró a Jerónimo, luego a María Luz, y finalmente entendió que había perdido cualquier poder que alguna vez hubiera tenido sobre ella. Con un último gesto de frustración, escupió al suelo y se dio la vuelta, alejándose por el sendero sin voltear atrás. María Luz lo vio irse hasta que se convirtió en un punto pequeño en la distancia, y luego en nada. Sintió algo liberándose dentro de su pecho, como si cadenas invisibles finalmente se rompieran. Volteó hacia Jerónimo y le sonrió con gratitud. Él asintió brevemente y regresó a sus tareas como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de acostar a Esperanza, María Luz salió al portal de la casa y se sentó en los escalones mirando las estrellas que brillaban con una claridad extraordinaria en el cielo invernal. Pensó en todo el camino que había recorrido desde aquella noche terrible cuando había querido dejarse morir de frío. Pensó en cómo el dolor más profundo la había llevado a encontrar algo que nunca hubiera imaginado: una hija, un hogar, una vida nueva. Sintió la presencia de su madre en el viento suave que movía las ramas de los árboles, como una bendición silenciosa, y por primera vez en su vida, María Luz se sintió completa. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. La próxima historia puede ser la que tu alma ha estado esperando y tu corazón necesita escuchar. Te espero.